Vamos a jugar a el ahorcado. No se relaciona nada con lo que hemos visto, es cualquier palabra al azar. Así que no lo intente relacionar con la materia que hemos visto. Daniel, letra. M. No. Amy. Amy. Pila, letra. U. ¿Eh? Señor Spin. N. Estefano. E. Tenía Maite. que ser el Papa. I. Alejandro. D. Camila. Camila. Listo, chicos. Fue nueva forma de trabajo. Si le pregunto dos, tres veces y usted no me responde, yo le voy a entender una, como que tiene problemas de conexión y va a ser muy torturoso para usted estar en una clase que no me puede escuchar o que no puede hablar, y yo le elimino. O si no, la otra opción es que usted simplemente se conecta y deja por ahí el teléfono mientras usted está ahí recién desayunando o está acabando de dormir. Así que eso simplemente, estar atento cuando se le pregunte. Monse, letra. La T. Justin. La L. Sebas. La F. Sí. Nicole. La A. ¿Quién ya sabe la palabra? Pila. Pintura. Pintura. Veamos, veamos. No. Cintura. ¡Eh! Vamos de nuevo. Thais, letra. A. Nicole. La E. Damaris, letra. Si no vale el micrófono, por el chat. Señor Spin. La C. No. Maite Dávila. La M. Menos. Estefano. La L. No. Monse. Mm, La, la M. Ya está la M. No, ya está. La U. No. Fernanda. La O, Lice. Sebas. La T. Que no sepan ya son de más. No es Maite. oveja. La P. Oveja, profe, oveja. Ajá. No. Yo ya dije. Oreja. Oreja, listen. Oreja.
Felicitaciones, Monse. La Monse había sido la primera. Y la última, con esta terminamos. Monse, dale, tú inicias. La, la A. Pila. La Q. No. Justin. La B. B o V. B. Genial. Amy. Abrazo, le dice. Abrazo, profe, abrazo. Abrazo. Qué lindos, qué inteligentes. Los que me respondieron tienen un punto en alguna nota. Dos. Veamos esta palabra, ¿qué tal les va? Con esta sí ya terminamos. Justin, inicias. M. No. Fernanda. La A, dice. Estefano. La C. Nicole. La O. Daniel. La N. Thais. La B. Monse. La I. Camila. Amy. La D. No. La D, profe. Sebas. La L. Pila. La T. Thais. La R. Ya. O nada. No, Alejandro. La P. Señor Spin. La S. La J, profe. La G. La G. ¿Qué palabra es esa, Liz? No sé, creo que salió de la chifurínfula. Listo, chicos, hasta mientras. Porfa, señorita comandante, dígame, ¿qué vimos la clase anterior? Del feudalismo. ¿Qué trataba el y feudalismo? Thais, ¿qué pasó? Thais, ¿qué pasó? de los feudos, profe. ¿Quiénes eran los feudos? Como los que cuidaban la tierra. ¿La tierra? Ah, ya, ahí sí. Feudo primero era tierra. ¿Quiénes cuidaban esta tierra? Los vasallos. Ya los vasallos o los señores feudales. ¿Quiénes estaban a su cargo de los señores feudales? ¿A quiénes controlaban? ¿O los señores feudales cosechaban, preparaban los alimentos? Ellos cosechaban. No.
Si ellos tenían el poder, ellos cómo van a hacer las actividades más difíciles o de más carga. Y lo peor que la palabra es bien, bien sencilla. En un castillo, ¿qué nomás hay? Esclavos. No hay esclavos, ya se eliminaron los esclavos. Monarca. Ya, ¿y a quiénes sirven los monarcas? No, ¿a quiénes sirven? ¿Quiénes les sirven a los monarcas, a los reyes, a los nobles? Los esclavos. Que no hay esclavos, ya se eliminó la esclavitud para esa época. Los siervos, los sirvientes. ¿Quiénes sirven las cosas? Pues los sirvientes. Entonces, habíamos visto algunas características. ¿Cómo se traducía o qué era lo principal del feudalismo? Justin, 3 palabritas deben acordarse. Es un sistema, organización. ¿Qué tipo de organización? Para todos, ¿qué tipo de organización? Política, económica, social y de la Edad Media. Muy bien, era un sistema económico, político y social que caracterizó a toda la Edad Media. ¿Por qué se le reconoce? Porque el territorio o todo el imperio del rey se dividió o se fragmentó en territorios más pequeños que estaban a cargo de señores feudales o también llamados vasallos. Acordaráse de eso, que ahí me parece que se están equivocando. El señor feudal y el vasallo es la misma persona. Simplemente que el nombre cambia por a quién se le está relacionando. Si yo digo vasallo, es en relación al rey. Si yo digo señor feudal, es en relación a los agricultores o a los sirvientes. Algo que le había dicho es como que a mí me digan, si a mí me dicen que yo soy nieto, sí, yo soy nieto de mi abuelita. Y si me dicen, digamos, papá, yo soy el papá de mis hijos. Entonces, en este caso, papá y nieto es la misma persona. Lo único que cambia es en base a quién me están estableciendo el parentesco. Lo mismo en la Edad Media. El vasallo y el señor feudal son la misma persona o tienen las mismas funciones. Lo único que cambia es en base a quién se relaciona. El vasallo, Amy, ¿cómo se traducía o qué significa ser vasallo? No me acuerdo, profe. Y lo peor que me llamaron a preguntar esa pregunta del examen o del cuestionario. Nicole, es quien reconoce quién es el vasallo. O cómo se traduce vasallo. Los nobles, dice. Ya muy bien, eran los nobles que hacían qué. Acuérdese del verbo. Siempre cuando tenga que estudiar, vaya guiándose por verbos y sustantivos. Muy bien, en este caso Justin, eran los nobles que reconocían que. Ellos creo que supervisaban a los señores feudales. Son los mismos. El vasallo es quien reconocía el poder del rey o quien reconocía al rey como superior y por eso el rey le brindaba una cierta parte del feudo o de la tierra para que pueda ayudarle a organizar todo el territorio. Irás acordando de eso, verá que se suponía que usted ya estudió esta parte. Entonces, ampliando un poco más de lo que ya hemos visto, hoy día nos toca hablar de forma general sobre la Edad Media. Lo que ya hemos estudiado ha sido el Islam y el feudalismo, que han sido componentes de la Edad Media. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de lo mismo, pero un poco más general. Por eso ustedes se van a dar cuenta que algunas cosas se repiten o algunas cosas son las mismas. En lo que corresponde a la Edad Media y el feudalismo, esta parte de la historia ocurrió únicamente en Europa. Esto no ocurrió en Asia, donde se estaba experimentando una gran... Bueno, no fue tan grande como otras partes o épocas de la historia, pero sí hubo grandes avances científicos a nivel de filosofía. De igual forma, en América, con nuestros propios imperios, nosotros sí estuvimos en grandes avances culturales, pero específicamente la historia que corresponde a la Edad Media vincula únicamente a Europa. No relaciona o no estudia nada que lo que tenga que ver con América, no tiene nada de relación con lo que haya pasado Asia.
la Edad Media y el feudalismo estudia únicamente las cosas que pasaron en esa época en Europa. Entonces es un periodo de la historia europea que va desde el siglo V hasta el XV. Esta época de la historia tiene una connotación negativa para algunos historiadores porque, como les había mencionado en clases anteriores, aquí se produce un estancamiento cultural y científico muy grande. Inclusive se puede decir que nosotros involucionamos o retrocedimos en los avances que ya habíamos logrado como sociedad por algunos aspectos que llevamos a ver. Entonces, como las contribuciones científicas en esta etapa y también culturales fueron muy pocas, algunos le denominaron como la época oscura o el oscurantismo, porque fue donde menos luz hubo, y como el conocimiento es luz, entonces a esta época se le llamó la época de la oscuridad, por la gran ignorancia que reinó durante esa época. ¿Cuáles fueron las causas para que inicie la Edad Media? Las mismas que el feudalismo, las constantes invasiones de los pueblos bárbaros que provocaron inseguridad y temor en los habitantes de Europa, específicamente quienes conformaron el Imperio Romano Occidental. Características generales de la Edad Media, las mismas prácticamente del feudalismo. Las principales actividades económicas eran las que estaban relacionadas con las actividades agrarias y la principal fuente de riqueza fue la tierra o el feudo. También hubo una fragmentación del poder, es decir, de lo que el rey tenía un poder central, este dividió su territorio en partes más pequeñas para establecer de forma independiente el desarrollo político y económico de la región que le correspondía al señor feudal. Y algo nuevo que ya vamos a ver es que el comercio disminuyó enormemente. Este es un aspecto negativo que tuvo también la Edad Media. La economía se redujo bastante, como ya no habían ciudades grandes, ya no había urbanizaciones, sino volvimos a las zonas rurales. La economía disminuyó enormemente, ya no se compraba en grandes cantidades o no se hacían enormes transacciones, sino que volvimos al trueque. Eso fue una involución por parte de nosotros a nivel sociedad. Y también la Iglesia manifestó un fuerte poder político y de control cultural, no solo sobre el feudo como tal, sino sobre toda la sociedad a nivel general. Y ahí sí, cosas que usted ya había estudiado y que ya sabe. El feudalismo, que es un componente o es una parte en la cual se puede dividir la Edad Media, fue un sistema político de organización económica, social, que caracterizó a la Edad Media. Se presentó desde el siglo XI hasta el siglo XIII. El rey fue quien dividió el territorio y les entregó a los nobles que reconocían su poder, convirtiéndolos en vasallos o señores feudales, y estos tomaron las funciones propias del Estado, como crear impuestos, pagar multas, ver quién va preso, quién no va preso, de igual forma cómo se va cosechando, qué se cosecha, todos estos tipos de decisiones que antes le correspondía al rey, ahora las tomaba el señor feudal en su territorio. Entonces, recapitulando, el sistema feudal es una parte de la Edad Media que va del siglo XI hasta el XIII, donde se fragmenta el poder político a través del rey, que establece gobernantes con menos poder, que son los vasallos o los señores feudales. Mientras que la Edad Media es un periodo en la historia europea que no incluye ni a América, ni a Asia, ni a ninguna otra parte del planeta, sino específicamente a la región europea, que está relacionado con el oscurantismo por todo el detenimiento cultural y científico que hubo. ¿Cuáles fueron las causas para que existan los dos? Básicamente las mismas. Las invasiones de los pueblos bárbaros a lo que fue el Imperio Romano Occidental. Volviendo a las características del feudalismo, tenemos que en un inicio quienes eran los llamados señores feudales o los vasallos eran personas muy cercanas al rey. Eran militares, personas relacionadas con la iglesia o guerreros que trabajaban para él, a quienes les otorgaba en un primer momento el manejo de los feudos. Entonces eran personas muy cercanas al rey quienes
controlaban el imperio para evitar que en algún momento alguna persona quiera rebelarse contra él. Él establecía que sus propios amigos sean quienes vayan a manejar esto para que él sepa quién está a su lado y en quién puede confiar y en quién no. Entonces no es que se escogía a los señores feudales o a los vasallos al azar, sino que el rey debía saber bien a quién escoge, porque si le otorgaba mucho poder a una persona, él podía organizar una revuelta para tratar de quitarle el poder, o le podía quitar grandes riquezas de su territorio. Entonces, básicamente el feudo es la misma estructura que tenemos ahora con la política. Ecuador es un territorio, como es un territorio muy muy grande, lo que se hace es que se le divide en regiones, en zonas, en provincias, en ciudades, cada uno con una autoridad al frente que responde por el desarrollo de la región. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no existe rey, sino el presidente se escoge a nivel de votación popular por democracia, y de igual forma las autoridades que van a representar o que van a estar al cargo de cada una de esas divisiones. Y también las divisiones ya no le corresponde al rey establecer digamos hasta dónde finaliza Tungurahua, de dónde hasta dónde es Quito, sino que ya son consensos aceptados desde hace muchos años atrás. En cuanto a los castillos que deben haber encontrado en todas sus historias que consultaron, muchas historias se relacionan con esto, porque o bien el príncipe azul, bien el caballero sale de ese castillo o tiene un castillo, o bien porque el caballero tiene que ir a luchar a uno de estos castillos. Entonces, estas historias usted debe haber visto prácticamente desde sus recuerdos, desde que inicia sus recuerdos. Usted debe tener alguna historia muy parecida a lo que plantean las historias de la Edad Media, que son de los caballeros. Si usted se pone a analizar todas las películas de historias que ha visto, es básicamente el mismo principio. Una damisela, una princesa, está en un apuro, está siendo secuestrada o está pasando por algún evento catastrófico y tiene que salir el príncipe a rescatar, porque se supone que la mujer no puede hacer nada y es el hombre quien tiene que luchar contra todos los males, contra todas las circunstancias para poder rescatar a la mujer y que se puedan casar y ser felices para toda la vida. Esa es la historia que básicamente cuentan todas las películas, y que estas historias recién por la década del 90, de 1990, es cuando empiezan a cambiar. Pero de ahí, básicamente, desde que surge esta idea del caballero medieval, es donde se tiene esa idea de que el hombre es el macho musculoso que tiene que salvar a la princesa de los apuros, y que eso inclusive se ha trasladado hasta los videojuegos. ¿Cuál es el juego que mejor representa eso? Para todos la pregunta. Mario Bros. Mario Bros. Hay una película que que se burla de esta idea, del hecho de que la princesa debe ser rescatada por un príncipe. ¿Cuál es? Y hay 4 películas, ya muy antiguas, de animación. Chan, 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 chan. ¿Cuál será? Shrek. ¿Por qué Shrek? Porque al final, en un universo paralelo, la princesa se salva sola. Correcto. Ahí ya se establece esa crítica de que si usted va viendo la historia, Fiona estaba en el castillo no porque ella no pudiese escapar del dragón, sino porque ella tenía ese sueño de que en algún momento un príncipe azul le venga a rescatar. Pero realmente de ahí ella tranquilamente pudo haber enfrentado al dragón, o mejor dicho a la dragona, y escapar del castillo. Y ahí se va quitando esa idea del mito de que la mujer no puede hacer nada, de que la mujer es delicada, que la mujer debe tener ciertas características, e igual el hombre. Y es por eso que ahí hablan también, o sea, hace el chiste de que Shrek dice que los ogros son como las cebollas, que tienen capas. Lo mismo ocurre con las personas. Nosotros no debemos regirnos únicamente a que la mujer debe escoger siempre el rosado, debe escoger cosas entre comillas femeninas,
O el hombre de igual forma debe escoger cosas azules o negras, debe escoger actividades o deportes que sean de alto contacto. Si no, nosotros tenemos características en mayor o en menor medida que no corresponden a géneros o a roles, sino que simplemente cuestiones de gusto. No porque me guste los deportes de contacto como las artes marciales mixtas significa que soy más hombre. No porque me guste cocinar significa que soy menos hombre. Sino esos son mitos que se crearon en esta época, pero que lamentablemente nos han seguido afectando hasta estas fechas. Y como le repito, si usted se pone a analizar las películas que ha visto, mantienen básicamente el mismo principio. Por eso Disney, que es quien más ha estado luchando por esto, siempre trata de incluir en las películas que sea la mujer quien, en este caso, sea quien defiende o quien salva a la humanidad, que sea la mujer, también una parte activa de la película, que sea una protagonista y no únicamente como en las películas anteriores, que sea una mujer que está sin hacer nada esperando a ser rescatada. Entonces, chicos, como nos queda 3 minutos para que se acabe esta reunión, ya mismito le cancelo, ya les envío el link de igual forma al grupo y usted se vuelve a conectar. Mientras, en estos 2 minutitos que usted va a tener, usted me va a investigar por qué a nivel biológico es imposible que existan los dragones. Más allá de que obviamente son seres mitológicos, hay una razón biológica por la cual los dragones no pudiesen existir. Y eso usted debió haberlo aprendido o lo tuvo que haber relacionado este año en ciencias, aprendiendo los ecosistemas y el año anterior viendo biomas. Así que por favor, quien consulte eso tiene un punto o un trabajo. ¿Por qué a nivel biológico es imposible que existan los dragones? Listo, chicos, por favor, estarán atentos al grupo de WhatsApp. Ya les envío ahí el nuevo link. Listo. ¿Quién ya consultó? ¿Quién ya tiene la respuesta? Buenos días, Lizan. Hello. Acordaránse Profe. de consultar. Mande. Ya Ya consulté. consulté. Y A a mí ver. me sale que los dragones no pueden existir porque tuvieron que evolucionar y aparte ellos evolucionaron porque son parientes de las lagartijas y algunos animales. Sí, No. tienen la... sí dice Lizan, porque Ya, tienen a ver, cuernos ¿cómo de sería? cervo. No niego eso, pero eso sería a nivel evolutivo. Yo les estoy diciendo, bueno, a nivel de ecosistema, entonces, para que ahí me entiendan mejor. Eso sale porque no se podrían adaptar a nuestro ecosistema. Por ahí Ujú. está. ¿Por qué no se pudiesen adaptar? Porque tendrían que Porque- evolucionar constantemente. Mente, por el Con- cambio climático. Ujú. ¿De qué página están consultando? Díganme el nombre. Yo estoy en... La ¿En? mía se llama SDS. La mía también. No reconozco, pero bueno, a ver. Es al contrario mejor. de vista evolutivo. Es al contrario mejor. Los dragones, por así decirlo, están demasiado evolucionados, entre comillas, como para que puedan existir. Imagínense, es como si yo viajase al pasado cuando todavía se peleaba con escudo y con espadas, como que yo viajase con un ejército con todo el armamento bélico que tenemos en la actualidad. Ningún imperio me pudiese declarar la guerra porque yo, antes de que me lleguen a tocar, yo ya les estuviese matando. Entonces, lo mismo es lo que ocurre con el dragón. El dragón, como es un ser mitológico creado por el ser humano, tiene tan pocas debilidades que lo que ocurriría es esto. Usted se debe acordar de la cadena trófica, porque esto usted ve en octavo y en séptimo. ¿Qué pasa, digamos, aquí a la serpiente? Si es que le doy, digamos, entre comillas, poderes como para que ningún águila o ningún búho le pueda cazar, para que no tenga depredadores. Lo que va a ocurrir es que este animal, como va a ser un superdepredador, se va a comer absolutamente a todos los ratones o a todas sus especies que tiene dentro de su cadena alimenticia. Entonces, como no hay ratones, tampoco hay quienes procesen la materia prima. Como no hay animales que procesen la materia prima,
los depredadores secundarios o terciarios tampoco tienen que comer. Entonces, como tampoco hay depredadores terciarios, quienes maten y a su vez mueran, significa que tampoco hay la materia prima, entre comillas, o los elementos dentro de los sustratos del suelo que puedan crear al productor primario, que son las plantas. Entonces, un dragón no puede existir dentro de un ecosistema porque como no tiene debilidades, crearía un desequilibrio en la cadena trófica. De ustedes, bueno, ustedes ya no creo que veían tanto Los Simpson. ¿Alguien se acuerda de un capítulo de Los Simpson en el cual viajan a Australia y Bart lleva una rana? Sí, ¿Qué ocurre ahí? Todo esa, se empieza a hacer eh, lo de ranas. Correcto. En ese caso, como la rana no era característica de Australia, no tuvo ningún depredador quien les comiese o quien detuviese su crecimiento de población. Entonces se terminó haciendo todo un caos porque las ranas empezaron a superpoblar esa región. Y como empiezan a superpoblar, empiezan a escasear todo el alimento, los demás animales ya no tienen que comer. Entonces, en una cadena trófica, en una cadena alimenticia, debe haber ese cuidado. Y es lo mismo que ocurre aquí con nosotros en el sentido del cangrejo. Usted debe haberse ya dado cuenta que hay épocas donde el cangrejo entra en veda o donde es prohibido capturar y consumir cangrejos porque están recién en una fase muy, muy temprana de su desarrollo. Y si las personas comiesen cangrejo como normalmente lo hacen en las otras épocas, lo que ocurriese es que no hubiese descendencia para que esos cangrejos se puedan reproducir y se siga manteniendo el mismo nivel de cangrejos. Entonces, la razón es esa. Sebastián y Pila tienen medio punto. Ahí me avisan, irán viendo las notas y ahí me avisan en un trabajo que quieran ese medio punto. Ya. Le hice una pregunta. Dime. O sea que si existirían los dragones, nos extinguiríamos. Dañaría el ecosistema de ellos, que sería las zonas nórdicas y la zona de China. O sea, sería la cadena alimenticia. Ajá. Y todo el ecosistema Ellos por él. ellos estarían en la cima, ¿no es cierto? Dentro de esas propias historias, no. Porque el ser humano sí llega, como decir entre comillas, a colonizar esos dragones. Por eso hay historias de caballeros que tienen dragones como mascota. El propio caso de Game of Thrones, donde ahí bueno, nunca he visto, pero ahí esa señorita tiene un dragón de mascota. Entonces, chicos, volviendo al tema. Nosotros estábamos en cuestión a lo de los castillos, que son elementos dentro de las historias o dentro de todos los cuentos que salió de esta época, que es donde los principales protagonistas son los caballeros que rescatan a una princesa. Nosotros tenemos algunos elementos de estas historias que sí sucedieron en la verdad. ¿Cuáles son estos o dentro de la historia? Los castillos tenían como principal objetivo o eran construidos para poder defender el lugar donde vivía, podía ser el rey o bien podía ser el señor feudal. Entonces, para ello tenían murallas, construían torres, fosos y puentes levadizos para que ninguna persona pudiese ingresar una vez que se cerrara esto. Eran construidos en montículos o en elevaciones de tierra para evitar ataques desde el aire. Como los castillos obviamente deben tener o deben ser destapados por arriba, lo que podía pasar es que podían atacar con flechas o con catapultas por las partes altas. Entonces, lo que se buscaba es de eso, estar lo más arriba posible para que ninguna arma pudiese ingresar por ahí. Donde mayor auge tuvo la construcción de castillos o donde tenemos la mayor ejemplificación de estos es durante la época de los años 1000 a 1500. Y quienes vivían aquí eran el que gobernaba la región en conjunto con los caballeros y sus familias, que estaban ahí siempre listos para evitar un ataque o un atentado, por así decirlo, al reino. Ahí ustedes tienen una imagen de las principales características de un castillo. ¿Cuáles son los elementos que siempre deben tener? Primero, las paredes, obviamente, o las murallas, que es lo que le da la forma al castillo. Segundo, las torres, que inclusive se utilizan en ajedrez como método de defensa.
Tercero, los caminos que conectan a las torres para que pueda haber una comunicación inmediata y se pueda defender de manera oportuna. Es decir, si estoy en la torre norte, yo veo que ya vienen a atacarnos, yo debo avisar de todos de inmediato. ¿Cómo aviso? De la forma más rápida, yéndome por estos caminos que están entre torre y torre. Entonces, cada uno avisa al vocero, por así decirlo, y ellos a su vez avisan a todos quienes están adentro del castillo. Otro elemento muy, muy esencial de los castillos son los fosos, que es prácticamente un hueco o una zanja que se construía alrededor del castillo para evitar que los atacantes vengan con carruajes que tenían la función de escalera. Simplemente se empujaba un carruaje por el cual se podía trepar, entonces las paredes ya no me servían de nada. Lo que se hacía es que se construía este foso para que no pudiesen empujar. Y si es que empujaban después de ese foso, ese carro obviamente por el peso se rompía. Entonces, esa era la forma como se defendían. Y de igual forma, el puente elevadizo, que era la conexión que tenían, por así decirlo, con tierra firme. Una vez que se levantaba el puente elevadizo, ya el castillo se alejaba por completo de esa zona, de esa extensión territorial, y era como que asemeja la función que tiene una isla dentro del planeta. Se desconecta por completo del resto de masas terrestres. Eso es básicamente las principales partes que debía tener un castillo. Profe, una pregunta. Dime. ¿En América Latina o en América en general hubo castillos? ¿Hubo este tipo de monarquía? Para esta época, no. Pero de ahí sí algunas costumbres sí se trajeron. Por ejemplo, tú tienes, inclusive en la actualidad, digamos, puedes diseñar con un diseñador de interiores que tu baño sea tipo Rey XV, Luis XV, me parece que es algo así, que me parece que solo tu habitación, en eso te sale como 10,000, 20,000 dólares. Porque te mandan a traer marfil de Italia, te mandan a traer alfombras de ni sé dónde, pero dentro de esta época, no. Acuérdate lo que había dicho al inicio, la época del feudalismo y en global de la Edad Media corresponde únicamente a Europa. De ahí nosotros sí construimos monumentos, no monumentos, sino edificios que eran diseñados para la guerra, sí, pero con estas características de un castillo medieval, no. Profe, digamos que los soldados de un castillo luchaban en la guerra mundial. ¿Tenían posibilidad de ganar o no? Sí, dependía mucho de la estrategia. En esto, a ver, hay muchas películas. No sé si es que ustedes llegaron a ver 300, en el cual se plantea la historia de cómo 300 guerreros espartanos pudieron defenderse de la llegada del rey Jerjes de que es de Medio Oriente. Y por decirte, ellos tenían que convertir 300 guerreros, convirtieron contra 10,000 soldados. ¿Cómo los derrotaron? Con astucia. Lo que siempre ha hecho ganar a las guerras, más que el armamento, que sí es un factor importante, es la táctica, cómo tú te vas a defender. Y en este caso es la razón por la cual se tendía a construir los castillos en zonas elevadas. Si ustedes tienen una libra de arroz en su mano o un libro a la altura de su cintura, a ustedes no les pesa nada. Ustedes pudiesen estar cargando eso 1 hora, 2 horas y no les afecta. Pero si ese mismo peso, ese libro de arroz, ese libro, ese cuaderno, ese teléfono, le tienen hacia arriba de su cabeza, a ustedes a los 10 minutos ya les va a empezar a doler porque su circulación se corta. Entonces, de igual forma, es mucho más difícil atacar, bien sea con pistola, con arcos, con lo que sea, teniendo que apuntar hacia arriba que teniendo que apuntar hacia abajo. Entonces, dependiendo de la táctica que ocupen, sí se puede defender. Y en cuanto a cómo se distribuía ya todo el imperio, todo el feudo, tenemos que estaba de la siguiente forma. El castillo del rey o del señor feudal estaba a un lado. De otro lado estaban todas las aldeas, que es donde vivían algunos sirvientes y la mayoría de campesinos o todos los campesinos. Y en otro lado estaba las zonas de cultivo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Cuando ellos ya sabían o entraban en guerra con otro poblado,
toda la producción se guardaba en el castillo adentro para que pueda ser salvaguardado, y ya una vez que ellos detectaban que estaban viniendo guerreros a atacarles, todos los aldeanos corrían a esconderse dentro del castillo. Pero de ahí no es que los aldeanos viviesen en el castillo. En el castillo las únicas personas que vivían era el dueño del castillo, por así decirlo, que bien podía ser el rey o el señor feudal, los sirvientes y los caballeros con sus familias. De ahí los aldeanos y el resto de población común vivía en las aldeas alrededor del castillo. Uno de los factores más importantes que caracteriza a la Edad Media es la ruralización, cuando una ciudad que ya empieza a tener cierto apogeo comienza a tener una involución, por así decirlo. Evolución es cuando nosotros vamos hacia adelante o mejoramos. Involución es cuando nosotros nos regresamos o vamos a una fase peor de la que estábamos en la actualidad. Entonces, la ruralización se le considera como una involución que tuvo el ser humano en esta época, porque nosotros ya habíamos construido ciudades, ya habíamos tenido centros urbanos. Entonces, por el miedo que provocó estas guerras, las invasiones de los pueblos bárbaros, las personas lo que hicieron fue refugiarse en el campo. Como en las ciudades o en las grandes urbes se tenía grandes recursos que podían ser robados, lo primero que iban a saquear era allá. Entonces las personas vieron que en el campo, como no había nada que cuidar, por así decirlo, porque toda la cosecha se guarda en el castillo, ahí no les podían hacer nada y estaban muy, muy cerca del castillo, donde ellos también se podían ir a resguardar. Esa fue una de las razones para la ruralización. Otra fue, como estaban siempre en constantes guerras, el desabastecimiento de alimentos o el que era imposible encontrar alimentos. Entonces ellos también se dieron cuenta que viviendo en el campo o viviendo en zonas rurales, ellos podían cosechar sus propios alimentos y no tenían que pasar grandes etapas o grandes periodos sin que tengan que estar buscando comida hasta debajo de las piedras. Entonces, esa fue otra razón. Y aquí se establece un cambio también bastante negativo, donde la economía comienza a disminuir, lo que les había mencionado al inicio, lo que nosotros ya teníamos una moneda de cambio o un valor establecido a las cosas, nosotros empezamos a disminuir esa economía porque ya no había grandes ciudades, por ende disminuye el comercio y con esto vuelve el trueque. Nosotros involucionamos también en ese sentido. De lo que ya establecimos una moneda, de lo que ya establecimos ciertas inclusive reglas o leyes económicas, nosotros involucionamos al trueque. Y la agricultura pasó a constituirse como la principal base de la economía de la época. Y con esto se establece dos grandes grupos sociales. Los ricos, que era parte de la nobleza, el clero, los señores feudales, y los pobres, que eran los que trabajaban más y quienes menos recursos tenían. Trabajaban más a cambio simplemente de la seguridad de que les iban a defender cuando estos pueblos bárbaros les ataquen. Pero dentro de este aspecto negativo que fue la ruralización, podemos encontrar que se desarrollaron inventos o avances científicos que inclusive los seguimos usando hasta la actualidad, como el arado, que son unas ruedas con las cuales se puede hacer los huachos o los surcos para poder cultivar de manera mucho más rápida. Ya se estableció el caballo como un animal de granja porque tenía una mayor tracción al momento de empujar el arado y su velocidad era mayor de trabajo. Antes se trabajaba con el buey, tenía estas ventajas, entonces el buey dejó de ser utilizado para estas actividades y lo pasó a reemplazar el caballo. Se establecieron nuevas fuentes de energía como los molinos de viento y agua que eran utilizados por las personas. Y también se introdujeron técnicas de cultivo como la rotación trienal, que buscaba agrupar los cultivos en parcelas de 3 para establecer qué se cosechaba ahí o cuál alimento era el que iba a salir de esos campos. Y por último, lo que tenemos que analizar es la expansión que tuvo la iglesia o el poder que llegó a adquirir la iglesia. ¿Cómo se llamaba el impuesto que cobraba la iglesia en esa época, que se sigue manteniendo en la actualidad? Correcto, es el diezmo. Entonces,
La iglesia, mientras más diezmo cobraba o más personas pagaban el diezmo, empezó a tener más poder político, perdón, más poder económico. Como ellos ya tuvieron poder económico, pasaron a ser de la clase alta, ellos empezaron a tener poder político, porque con este dinero empezaron a comprar tierras y en esas tierras trabajaban y ellos tenían su propia cosecha, lo cual les dio poder político y el poder religioso que ya era lo que tenían. ¿Por qué también la iglesia llegó a tener tanto poder? Porque era lo único que tenían en común entre feudo y feudo. Es decir, yo puedo tener mi feudo que se va a llamar Tungurahua, que puede tener leyes completamente distintas a las que hay en Pichincha. Y puede hacer que en mi reino se viva mucho mejor y en Pichincha les esclavicen, les traten muy mal. Entonces no hay nada de relación entre un imperio y el otro. Pero lo único que tenían en común es el hecho de que todos eran católicos. Lo mismo que ocurre en la actualidad. Usted en América Latina encuentra diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes formas de hablar, acentos, dialectos, pero lo que más tenemos en común es el hecho de que la gran mayoría de personas son católicos. Y usted debe haber visto que lo que más se comparte por WhatsApp en grupos, especialmente cuando usted ya tenga sus grupos de personas de 30, 25 años o sus lindas tías que le mandan sus memes de Piolín con frases de la iglesia o frases católicas. Es lo que más nos une o es lo que más se comparte porque es lo que hay en común. Entonces, lo mismo ocurría aquí. Como era lo único que tenía en común, la iglesia, su poder no se detenía simplemente a un imperio o a un señor feudal, sino que estaba constituido en toda Europa. El Papa era quien estaba a la cabeza de la iglesia y era quien tenía más poder. Y lamentablemente con esto es cuando se empieza a dar el oscurantismo. Como la iglesia tenía un poder prácticamente en todos los aspectos, ellos no tenían que rendirle cuentas ni siquiera al rey, porque se llegó a dar inclusive una pelea entre el rey, me parece que era Urbano II, y el Papa, porque el rey no quería seguir las disposiciones de la iglesia o no quería que se metan tanto en su gobierno. Entonces lo que el Papa hizo fue que le quería declarar, o que mejor dicho, le quería excomulgar a este rey, y él se vio en un grave problema, porque él era un emperador romano y todos los emperadores romanos deben ser apostólicos romanos, creyentes católicos. Entonces, ¿cómo una persona que no es católica va a poder ser rey de todo el conjunto de personas que son católicas? Y este rey tuvo que pedirle disculpas públicas a la iglesia y al papa y retractarse de todo lo que había dicho sobre él. Entonces la iglesia pasa a ser realmente quien tiene el poder en toda la Edad Media y establece mecanismos para mantener ese poder, como la Santa Inquisición, que era un conjunto de sacerdotes que investigaban a la sociedad y a las personas para poder establecer quiénes eran herejes. Los herejes eran personas que se oponían a la enseñanza del catolicismo, que estaban en contra de los postulados que estaban en la Biblia. Uno de los principales herejes que fue condenado como tal es Galileo Galilei. ¿Por qué él se le condenó hereje? Porque él presentó la teoría heliocéntrica, donde menciona que no es la Tierra el centro ni del universo ni del sistema en el cual habitamos, sino del Sol, que es un sistema solar. Entonces, él por publicar ese libro y no arrepentirse cuando le dijeron, él fue condenado a vivir desterrado de su ciudad natal en un tipo castillo, y él, siendo una de las grandes mentes que tuvo esa época, inclusive de toda la historia de la humanidad, vivió, mejor dicho, murió en la extrema pobreza y ciego, sin ayuda de nadie, simplemente por haber presentado una teoría científica que estaba en contra de lo que mencionaba la iglesia. También otro de los grandes herejes es Mutis, que es de ahí donde viene el término que mutismo, o sea, guardar silencio. Él también era un filósofo que él planteaba que la humanidad no puede ser una creación de Dios, o que nosotros deberíamos cuestionarnos las creencias que tenemos sobre Dios, sobre la iglesia, que la iglesia no es o no puede ser la representación de Dios, porque nosotros como papas, como sacerdotes, tenemos defectos, tenemos errores. Entonces él cuestionaba esto. Y él fue condenado a la hoguera, es decir, él fue condenado a que le quemaran vivo, y él no dijo ni un lamento, no dijo ninguna protesta, él cumplió su condena sin decir ni una sola palabra.
y es de ahí que venga que el mutismo sea guardar silencio, o sea, estar en silencio. Y eso sería todo lo que tenemos que ver por el día de hoy. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted tiene ese organizador gráfico que ya está subido a la plataforma y es lo que va a pasar. Es toda la materia que ya hemos visto. Los primeros dos es un poco de lo que vimos en las dos clases anteriores y los otros son lo que hemos visto esta clase. Entonces, acordarás, el origen de la Edad Media es exclusivamente en Europa. Se inicia con la caída del Imperio Romano en el siglo V, que se extiende hasta el siglo XV. Lo que le produce fueron las constantes invasiones barbáricas. Lo caracterizó que las actividades económicas principalmente son agrarias, se fragmenta o se divide el poder, es decir, que el rey divide el poder con los señores feudales o con los vasallos. Listen, Comercio se debilita. Dime, Pila. no soy Alejandro. Una pregunta. ¿Eso tenemos que copiarle y mandarle foto? Sí, ya les explico eso de las tareas. Esto lo copian tal cual y eso sería el resumen de la clase, de lo que les mandaba a hacer como tarea. Me hace el resumen de la clase, me hace un organizador gráfico, aquí usted ya tiene hecho. Hice una pregunta. Dime. ¿Va a subir este video a YouTube? Sí. Ah, ya les ya. Vayan leyendo y ahí ustedes se van a ir acordando. De igual forma, las diapositivas ya están subidos. Bueno, este es de la, ustedes tienen lo mismo. A ver, hablamos de suyo igual. Ustedes tienen de esta forma. Siempre las tareas véanle desde aquí. No se queden ustedes en el flujo de actividades, porque ahí no les aparece ni la materia ni los trabajos por completo, sino les sube simplemente los que la plataforma considera importantes. Usted váyase a cursos, seleccione el suyo, en este caso usted solo tiene uno, y aquí en el panel de contenido usted tiene absolutamente todo. Estamos en sociales, en la unidad 5, semana 3, edad media, y aquí usted tiene el primer deber. El primer deber, ¿cuál es? Me va a subir toda la materia que hemos tenido desde la carátula hasta este organizador gráfico que usted ya tiene ahí en las diapositivas. Tiene de ahí dos evaluaciones. Esta que dice edad media PPT es la materia, son las diapositivas. En la evaluación del feudalismo, usted tiene un taller. Vamos a hacer como los deberes. Usted se descarga el taller, le llena, puede ser a computadora, puede ser a mano, le sube y me envía. Y ahí está su primera evaluación. Y su segunda evaluación, ya termino de explicar todas las tareas y así les dejo preguntas. La segunda evaluación, usted se va a tener que grabar un video donde se explique del Islam, el origen, la expansión, aspectos positivos y negativos y su comparación con el cristianismo. ¿Qué debe ser el video? Debe verse su cara para saber que no está leyendo, porque aunque eso ni a veces saben poder ni leer bien. Ahora sí, ¿preguntas? Profe, ¿y todos los organizadores gráficos están subidos en la plataforma? Sí, desde aquí mismo al igual le ves todo. Ves semana 2 y aquí está, por ejemplo, este es el enlace a la clase de YouTube, este es el deber de la consulta, aquí está el organizador gráfico y aquí está el taller que les había mandado de cuestionario. Semana 1, de igual forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿A quién? Damaris, dime entonces, ¿cuáles son los deberes para esta o de esta clase? Que tenemos que grabarnos, copiar el organizador gráfico. Ya, a ver, videos con los 4 aspectos que les mencionaba del Islam. Copiar el organizador gráfico que está en las diapositivas. ¿Qué más? Y la evaluación del Islam. Ya es esa, la del video es la del Islam. El taller o la evaluación del feudalismo y subir la materia. Thais, ¿preguntas? El video es del Islam, las comparaciones entre el cristianismo y las 4 características. Sí, hay de lo que ustedes, de cualquiera de las 4 características que ustedes quieran hablar. Amy. Yo sí, profe. El video le podemos mandar por WhatsApp. Sí, una cosa, chicos, cierto que me olvidé mencionarles. Si usted me envía los deberes por WhatsApp, no hay problema, digamos, porque me va a tener que subir videos. Y WhatsApp es mucho más rápido en eso porque comprime mejor.
Lo único, tómenle la captura a ese chat cuando yo ya le responda, ok, está bien, ya te reviso, ya te paso la nota. Tómele una captura a ese chat y esa foto sí súbale a la tarea. Ahí para que usted también tenga la evidencia de que ya me mandó la tarea y no le salga como trabajo atrasado. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, otra pregunta. Dime. O sea, solo tenemos que copiar este organizador gráfico de la Edad Media, nada Ajá. más. Sí, de esta clase solo es organizador gráfico. Ya, gracias. Listo, chicos, entonces eso sería todo de mi parte. Acuérdese que usted tiene un nuevo horario y en ese horario está que mañana nosotros también tenemos sociales. Usted no va a tener que conectarse a Zoom. Lo único que voy a hacer es, yo ya me grabo un video en asíncrono y usted ya le revisa, máximo a las 10:30 le sube ese video del día de mañana y usted de igual forma de tener deberes. Esos deberes puede presentar hasta el jueves. Los lunes usted tiene hasta el miércoles, los martes hasta el jueves. Usted siempre tiene 2 días para presentar los trabajos. Entonces mañana ya le subo el video que concluye todo lo que fue la Edad Media, ha de tener un pequeño trabajo y tiene eso hasta el jueves. Entonces, chicos, si no es más, eso sería todo de mi parte. Y estaríamos hablando de aquí la siguiente semana. Pasen bien. Chao, Lisek. Chao, profe. Hasta